Vamos a ir al libro de Efesios 6 y en Efesios 6 vamos a leer del 10 al 18. Entonces, bueno, vamos a leer del 10 al 18. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica por los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Amén. Bueno, oramos. Padre, nosotros te damos gracias, Señor, por esta mañana, Señor. Gracias porque tú eres, Señor Espíritu Santo, el que nos inquieta, el que nos fortalece, el que nos levanta, el que coloca el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Aquí estamos, Señor. Nosotros anhelamos de ti, necesitamos de ti, dependemos de ti, Señor Espíritu Santo. Sé tú revistiéndome, Señor, esta mañana nuevamente, Señor, cada día, Señor, con la llenura de tu Espíritu Santo. Sé tú hablando, Señor. Yo solamente soy el instrumento para que tú hables, para que tú seas obrando con el poder tuyo, Señor, en cada vida, Señor, que nuestros ojos del entendimiento sean abiertos esta mañana, Señor, que nosotros podamos estar alerta, avisados, Señor, que nosotros estemos como esos soldados, Señor, que nosotros podamos, Señor, levantarnos en el poder, Señor, de tu palabra, en tu espíritu, Señor, para que nosotros podamos entender, Señor, con quién es la lucha, Padre. Yo te doy gracias, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermano. Entonces, bueno, a veces cuando nosotros nos convertimos al Señor, entonces nosotros pensamos o nos enseñaban, ¿no? Porque a mí, pues, yo fui como esa parte de que me enseñaban de que, no, usted llega a Jesús y las cosas son, todo se te arregla, ¿no? Usted llega a Jesús, se le arreglan las cosas, las situaciones se le van a arreglar, no hay ningún problema. Entonces, cuando uno se convierte al Señor, uno debe entender algo, que uno va a comenzar, es una lucha. Uno cuando se convierte, porque dice la palabra que nosotros hemos salido de la oscuridad a la luz, nosotros hemos salido de la muerte a la vida, nosotros estábamos sirviéndole por muchos años al enemigo, a Satanás, al diablo, le hemos servido a él, le servimos a él, y entonces ahora hemos pasado de, como por decir, de ese bando al otro, y entonces ahora nosotros empezamos una lucha, pero es una lucha espiritual. Esa es una lucha real, es una lucha donde nosotros realmente no podemos dormir, no podemos descansar, porque esto es todos los días, es una lucha como dice, como mejor dicho, no es que yo voy a luchar contra una persona, sino realmente es contra unos poderes de las tinieblas. Entonces nosotros tenemos que entender es que hay una guerra y es una guerra de vida o de muerte, que eso es lo que nosotros debemos entender. Y nosotros debemos estar preparados para esa lucha, porque nosotros somos un ejército. ¿Qué ejército? El ejército de Dios. Entonces, a nosotros a veces nos hablan o nos dicen que no, que usted va a tener prosperidad, usted se le va a arreglar su hogar, usted se le va a arreglar, y nosotros no hemos entendido que esto es más allá, que esto es más allá que una cosa de esta vida, ¿sí? De este mundo. Entonces nosotros pensamos que es una vida relajada con el Señor, y no entendemos que nosotros realmente Satanás nos anhela, o sea, Satanás no nos va a dejar irnos a nosotros como si fuéramos nosotros cualquier cosa, sino toda la vida sirviéndole a él. Entonces él va a estar estorbándonos de una o de otra manera. No importa que nosotros si seamos adultos, viejitos, jóvenes, no importa que seamos ricos, pobres, no importa. Él va es por nuestra alma, él va es por nuestro espíritu, y nosotros debemos estar despiertos
y saber el motivo porque contra quién es que nosotros estamos luchando. Entonces, por eso dice Pablo acá, dice que finalmente, dice, por lo demás, hermanos míos, fortalecernos, o sea, como está finalizando una carta. Y Pablo está hablando desde el comienzo de Efesios, él está diciendo, mire, ustedes estaban muertos espirituales, ustedes eran hijos de desobediencia, ustedes eran hijos de ira, ustedes estaban apartados, la ira de Dios estaba sobre ustedes, pero ustedes han sido salvos por gracia. Después nos habla también, después viene y habla del espíritu, de la llenura del Espíritu Santo, viene y nos habla de la sabiduría, viene y nos habla que nosotros tenemos una reconciliación por medio de la cruz, que el amor que exceda conocimiento, que la unidad del Espíritu Santo, la nueva vida en Cristo. Ahora ya hemos pasado de muerte a vida, ya nosotros somos diferentes, ahora somos hijos de luz. Y después dice, ahora sométanse los unos a los otros. Entonces él está hablando ahí de los hijos, los padres, los amos, bueno. Y él ya termina esa carta y en esa carta termina y dice, bueno, ahora entonces lo que les falta a ustedes necesitan ahora es estar fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, ahora, ¿qué nosotros debemos hacer? Entonces, estar fortalecidos en el poder de su fuerza. ¿Por qué? Porque es una lucha espiritual, nosotros no la vemos, nosotros no estamos viendo realmente contra quién, porque esto es una lucha aún cuando nosotros estamos durmiendo, aún en el sueño. No sé si a usted le ha pasado, aún en los sueños, aún cuando se duerme, cuando uno está acostado en la noche, aún en los sueños, el enemigo está estorbando a toda hora y a todo momento. Y nosotros no entendemos, nosotros a veces pensamos que eso es normal, pero nosotros tenemos que entender en qué fuerza, en qué poder es que nosotros debemos nosotros estar fortalecidos. Y entonces ahí, miremos ahí en Efesios 1, en Efesios 1 dice, porque es que Pablo dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, ¿cuál es ese poder de su fuerza? Y en Efesios 1, del 19 dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos? Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado, autoridad y poder y señorío sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces dice, fortalézcase en el poder del Señor. ¿Cuál es el poder del Señor? Dice que el cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a la diestra en los lugares celestiales. O sea, el mismo poder, o sea, el mismo espíritu que levantó a Jesucristo entre los muertos, ese mismo espíritu ahora opera y vive en nosotros. Él dice, fortalézcase en el espíritu, fortalézcase porque ustedes no van a poder solos, no es una lucha humana, no es una lucha que usted pueda luchar contra un enemigo, porque nosotros no debemos subestimar que Satanás también tiene autoridad sobre este siglo, sobre este mundo, donde estamos nosotros, lleno de tinieblas, lleno de muerte, porque a ellos han sido los que se les ha dado, dice, principados y potestades, nuestra lucha es con ellos, o sea, ellos tienen una autoridad, ellos son gobernadores de estas tinieblas, y dice el Señor que dice que lo cual operó en Cristo resucitando a los muertos y sentando a su diestra en los lugares celestiales. Lo venció, lo derrotó y ahora se sentó en el lugar celestial. Sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino en el venidero. Entonces nosotros tenemos una lucha en este siglo porque dice que también en el venidero. En este siglo, sino también en el venidero. O sea, el venidero es el que viene, ¿no? Eso es en el que estamos esperando. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todo. O sea, el Señor nos dio esa autoridad, nosotros hemos recibido ese mismo espíritu que operó en Jesús, que lo levantó de los muertos, ese mismo espíritu mora y vive en nosotros. O sea, lo que hablaba en la semana pasada el pastor, dice, nosotros no estamos huérfanos, nosotros hemos recibido el espíritu de Dios, el poder de lo alto, dice en la palabra que él que el Señor Jesús dijo, yo me voy a ir, pero yo les voy a dejar la promesa del Padre para que sean investidos del poder de lo alto. Entonces, ese mismo espíritu ahora opera en nosotros, porque nosotros no estamos luchando solos. Entonces, ¿qué dice él ahí? Entonces, ahora dice, entonces,
vístese en ustedes de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que ustedes puedan estar firmes contra las acechanzas, contra todo lo que el enemigo, lo que el diablo está tramando contra nosotros. ¿Contra quiénes? Contra los que hemos pasado de la muerte a la vida, contra los que ahora somos servidores del Señor, contra los que ahora ya no somos hijos de ira, nosotros ya no somos hijos de desobediencia. La ira de Dios ya no está sobre nosotros. Ahora nosotros hemos pasado de la oscuridad a la luz y de la muerte a la vida. Entonces, Él nos está acechando, Él nos anhela. Pero entonces dice Él, porque no, dice, vístanse de toda. Él no dice vístanse de más o menos de lo que ustedes puedan, lo que ustedes quieran, dice de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Es que no son las acechanzas, mi lucha no es contra, mire lo que dice ahí, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados. O sea que tienen una armadura, ¿sí? Nosotros tenemos que tener esa armadura, ¿sí? Y nosotros a veces, ¿para qué tenemos que tener esa armadura? Pues para luchar contra los principados, las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, cuando uno dice, pues son luchas que nosotros no vemos, son luchas que nosotros no tocamos, es lucha que no podemos palpar, yo no puedo pelear. O sea, uno piensa que está peleando con la familia, pero no es la lucha ni con su esposo, ni con sus hijos, la lucha que usted está viviendo ahí, la lucha que nosotros estamos pasando nosotros en este momento, no es contra los seres humanos, dice, no es contra los poderes de los seres humanos, no es con la familia, no es con su hijo, no es con su hermano, no es con el vecino, no es con su hermano en la iglesia, no es con el pastor. Dice que la lucha nuestra es contra los seres espirituales de maldad. Ellos son una jerarquía, ellos tienen dominio, ellos tienen autoridad en este siglo porque nosotros estamos viviendo en medio de la oscuridad. O sea, esa es nuestra lucha. Entonces, por ejemplo, en este momento, en esta cuarentena, nosotros estamos todos unidos ahí como familia. Anteriormente, pues vivíamos en familia, ¿no? Y entonces el esposo salía temprano a trabajar, la esposa, pasábamos un ratico, pasábamos un tiempo, pero la cosa era como, no era como ahora, ¿no? Que nos toca todas las 24 horas en el día, entonces estamos conociendo, inclusive uno a veces piensa que conoce el esposo y resulta que uno pasa los años y no lo conoce, entonces hay cosas que no conoce, inclusive de los hijos, la esposa, la mamá, la suegra, nos ha tocado y entonces llega el momento, el desespero con los hijos, con los niños, que uno no soporta que los niños, que yo sí, pero entonces llévelo al jardín y el niño todo el día en el jardín, pero ahora está en la casa. Y son en una situación que nosotros a veces nos desesperamos. Y ahora lo que sucede en las familias, ahora se ha visto muchos matrimonios en divorcio, ¿sí? Muchos matrimonios en divorcio, se han conocido muchísimas cosas que no habían salido a la luz, ¿sí? Es un momento en que usted no quiere soportar a esa persona 24 horas, es duro, o sea, es una parte difícil para muchas personas. Para muchos porque, y piensan que la lucha es con esa persona, no, la lucha no siga usted luchando con su familia, porque nosotros, si nosotros oramos, Pablo oraba, dice, yo oro para que los ojos de su entendimiento sean abiertos. ¿Sí? Si nosotros oramos, nosotros tenemos que entender, ¿para qué yo pido? Para que se me abran los ojos espirituales. Pues los ojos espirituales se está pidiendo uno es para que uno pueda ver espiritualmente, no para que uno vea carnal porque nosotros tenemos esos ojos, ¿sí? Sino que nosotros podamos entender que ahora hay una lucha, ¿sí? Y en las familias viene hay la depresión, ¿cierto? Viene la depresión, de la depresión viene el suicidio, vienen las enfermedades, ¿sí? Entonces vienen enfermedades a la vida de nosotros. Y claro, hay enfermedades que son naturales, hay enfermedades que son naturales porque pues ya uno la edad, pues todo le va a pasar cuentica. ¿Sí? Pero cuando nosotros entendemos que hay cosas, que hay una situación difícil, que yo no puedo dormir en la noche, que me siento, estoy como deprimido, siento algo en mi vida que es diferente, que en mi esposo, que en mis hijos, hay muchas cosas que uno no entiende, dice, no sé qué me pasa, no sé qué me pasa, es que yo no sé qué es lo que me está pasando, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que entender que nuestra lucha
no es con ellos. Nuestra lucha no es porque hay personas que ahorita están tomando pastas para dormir de noche, andan deprimidos, andan oprimidos, andan con enfermedades, dice, pero a mí me pasa esto y yo no entiendo por qué, hay una ansiedad, hay una situación en las personas y esa es una enfermedad, supuestamente, como están diciendo, es una enfermedad mental. Pero mentiras, eso es una mentira del diablo. Nosotros no, nosotros hemos entendido realmente que el Señor nos ha dado el poder de su espíritu que está en nosotros, que nosotros ahora tenemos ese mismo espíritu y por él es que nosotros podemos luchar contra todos esos poderes de las tinieblas, ¿sí? Entonces, miremos ahí en Primera de Pedro, por favor. Más adelante acá en Primera de Pedro, dice en Primera de Pedro 5, 7, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos que se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo, hermano. Entonces, si nosotros estamos padeciendo, si nosotros, miren lo que dice, echando toda nuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros, ¿sí? Entonces viene la ansiedad por la situación económica. ¿Cuándo va a terminar esto? ¿Sí? Uno dice, ¿cuándo se va a arreglar esto? ¿Cuándo va a terminar? ¿Cuándo es que vamos a dejar de esto? Pues hermano, la palabra dice que esto va a ser cada día más difícil, ¿sí? Que esta situación no va a cambiar porque el Señor dijo que los tiempos van a ser difíciles, que los momentos van a ser complicados, ¿sí? Que él ya nos había anunciado, él ya había anunciado, ustedes van a ver terremotos, van a ver nación contra nación, van a ver pestes, van a ver, entonces nosotros tenemos que estar preparados, listos, despiertos, velando, ¿sí? ¿En qué momento es que nosotros debemos atacar? ¿En qué momento es que nosotros debemos estar listos, prestos, avisados, ¿sí? Porque él dice que que el diablo anda como ese león rugiente alrededor buscando a quién puede devorar. Entonces el león llega y le ruge a uno en la cara y uno siente que ya se lo ha tragado, pero uno se da cuenta y uno está despierto y uno dice, es que sí, la lucha no es que así se hace problema, esa no es mi lucha con él. Entonces nosotros, el Señor, inclusive el Señor llega y dice, y entonces él nos dice de qué manera, cómo podemos luchar contra él, ¿sí? Y dice, el cual resistir firmes en qué, en la fe. O sea que nosotros tenemos que estar resistiendo, eso es en la fe, o sea, no es que yo tenga, no es que yo voy a luchar en mis fuerzas, no en su lucha, en su fuerza no va a poder porque es una lucha espiritual, no es usted, no es que yo sea fuerte, no es que sino que nuestra lucha nosotros tenemos que entender es con las potestades, con los gobernadores, con las huestes espirituales de maldad. Y nosotros a veces nos preguntamos, oiga, ¿y quién es que está gobernando su casa? ¿Quién gobierna su vida? ¿Quién es el que está gobernando su vida? Porque si el Señor dice que la lucha no es con su esposa, no es con sus hijos, no es con su jefe, no es con ninguna persona de carne ni sangre, con ningún ser humano, sino contra los poderes de las tinieblas, entonces nosotros nos preguntamos, ¿y entonces quién gobierna su casa? Si hay odio, si hay resentimiento, si no hay perdón, si no hay la unidad del Espíritu Santo, si no hay ese momento de que usted pueda hablar con su esposa, sus hijos y tener un momento con ellos y poder restaurar esa relación y vivir como el Señor lo dice. Porque dice resistan, o sea, nosotros debemos estar resistiéndose en la fe. Claro, nosotros se nos van a levantar nuestras familias, cuando menos nosotros pensamos, nuestras familias son las primeras que se van a levantar en nuestro hogar, en nuestra casa, pero el Señor nos dice, volvamos ahí a Efesios, pero el Señor nos dice, vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo, ¿sí? Y leíamos que todos nuestros hermanos en otro mundo están también padeciendo, o sea, nosotros no es usted sola ni yo sola que están padeciendo estas situaciones porque lo acabamos de leer, dice, los otros hermanos en otros lugares del mundo, en todo el mundo también están padeciendo, están pasando situaciones difíciles. El evangelio no es pare de sufrir, el evangelio no es que venga usted hágase rico, venga que es que usted se le va a arreglar todo, no, hermano, entendamos que nosotros hemos pasado de muerte a vida. Y dice, porque no tenemos lucha contra sangre, contra potestades, sino contra principados de este siglo. Entonces dice, pero
Pero tomen toda la armadura de Dios. Oiga, tomen toda la armadura de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué tenemos que tomar esa armadura de Dios? Pues para resistir en el día malo y habiendo acabado todos estar firmes. ¿Hay día malo? Sí, hermano. Sí, hay día, lo dice la palabra. Entonces nosotros tenemos que estar ¿qué? Preparados, avisados, para que habiendo acabado todo podamos estar firmes. Es algo inconmovible, es algo que no se mueve, ¿sí? Es estar firmes a pesar de cualquier situación. Dice, estad firmes pues, ceñidos con vuestros lomos con la verdad y acabando todo, estar firmes con la verdad. Entonces, ¿cuál es la primera armadura? La verdad, ¿cierto? Entonces está primeramente la verdad. En segundo lugar, dice que estemos vestidos con la justicia. Entonces, segundo, la justicia. La tercera, dice que es el evangelio. La tercera, que calzado los pies con el apresto del evangelio. La cuarta es el escudo, o sea, la fe, el escudo de la fe. Dice la cuarta, con que podemos apagar los dardos del enemigo. La cinco es la salvación, ¿sí? Tomen el yelmo, ¿cuál? El de la salvación. Y la sexta es la espada del Espíritu Santo, ¿cuál? La palabra de Dios. Entonces, si nosotros debemos estar ceñidos con esas 6 cosas que dice ahí, que dice la palabra, con la verdad, pues nosotros dice la palabra que conocemos la verdad y la verdad nos hace libres. ¿De qué nos ha hecho libre? De la condenación, de la muerte eterna. Nosotros tenemos que tener certeza en la fe, certeza que nosotros hemos pasado de muerte a vida. Nosotros tenemos que entender que éramos hijos de ira. Hemos conocido la verdad y la verdad está en Jesús. O sea, todo va a parar en Jesús. Dice que la coraza de justicia, pues nosotros debemos entender que no es por sus obras ni por las mías, ni lo que yo haga ni deje de ser, que yo voy a ser justa ante el Padre, porque es Jesús el que me ha hecho justa a mí, es Jesús el que lo ha hecho justo a usted, no es por nosotros, no es porque yo quiera, sino fue la voluntad de Dios. Él es el único que nos ha hecho justos y el que nos justifica por su sangre ante el Padre. Y el casado en apresto del evangelio es el perdón de los pecados, entender que su sangre nos perdonó, entender que nosotros debemos, lo que nosotros recibimos, ese perdón de pecados, el arrepentimiento y el perdón de pecados que es el evangelio, llevarlo a otros, no parar, ir a contarle a otros para que ellos también salgan, para que ellos conozcan la verdad, para que ellos entiendan que no es por la justicia de ellas ni por mi justicia, sino es por la justicia de Jesús. Dice que con el escudo de la fe para con nosotros podamos, sí, tener esa, como parar los dardos del enemigo, ¿no? Los dardos que el enemigo le envía a usted y a mí, a la mente. Mire, todos esos dardos, y usted empieza a hacer y a maquinar ahí, entonces esos dardos en donde nosotros, la fe significa que yo creo, no tengo duda, no hay duda. Esa fe es la que yo creo en toda la palabra, en toda la obra de Jesús que hizo por cada uno de nosotros. El yelmo de la salvación, cuando nosotros ya vemos que tenemos esa salvación, ¿cuál? La vida eterna. O sea, usted y yo ya tenemos esa vida eterna. ¿Por medio de quién? De Jesús. Y lo último dice que es la espada, ¿de qué? De la palabra del Señor. Porque dice que escrito está, ¿no? Que toda la palabra de Él se cumple. O sea, el cielo y la tierra se va a cumplir, se va a pasar, pero la palabra del Señor se cumplirá. Todo lo que el Señor le ha dicho a usted y a mí, eso es lo que se va a cumplir. Por eso Él dice que tomemos toda la armadura, y toda la armadura es la verdad, la justicia, el evangelio, la fe, la salvación y la palabra de Jesús. No solamente, no dos, ni me falta uno. ¿Por qué? Porque resulta que cuando nosotros vamos a hacerle frente al enemigo, el enemigo dice que él es el que nos acusa delante de Dios día y noche, nos está acusando delante de Dios. Y dice la palabra, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero de Dios. ¿Cómo podemos vencer al enemigo? Pues nosotros no podemos vencerlo a él así, sino entender que nosotros ya hemos sido libres, que ahora somos justos por la sangre de Jesús, que nosotros hemos recibido ese evangelio del perdón de los pecados y lo hemos llevado, que nosotros, nuestra fe es inconmovible, que no es por nosotros, sino por él, que hemos recibido esa vida eterna y que nosotros tenemos la palabra de poder, que nosotros ponemos por obra y obedecemos, que nuestra ancla es la palabra del Señor, porque el
enemigo cuando se siente acusado, cuando usted hace algo, usted se siente acusado, el enemigo le va a decir, usted no merece, usted no puede, usted es un miserable que pecó, usted no sirve para nada, o sea, acusado a una persona no puede tener libertad, porque cuando una persona se siente acusada, cuando una persona se siente que hace algo y dice, no, es que otra vez le fallé, es que otra vez, entonces el enemigo viene y viene con toda y lo ataca porque él quiere aplastarlo, él anhela su alma, él anhela su espíritu, él quiere agarrarla para él, ¿sí? Eso es lo que él quiere. Y cuando suceden cosas que nosotros a veces dice que uno no entiende, que uno a veces dice, no, pero es que a veces me da miedo, a mí me da miedo muchas cosas, sí, yo no sé por qué el cristiano anda con miedos y temores, y es un miedo, y es que pasó algo, y es que me dicen, y no diga eso, y anda con las supersticiones, y no tiene como decir, oiga usted, ¿quién es el que vive en usted? Dice la palabra que es más poderoso el que está en nosotros que el que está en este mundo. ¿Por qué no le da autoridad a la palabra? ¿Por qué no usa el nombre de Jesús? ¿Sí? Nosotros tenemos la lucha ahorita y dice que son los poderes, son seres espirituales de maldad, y los seres espirituales vienen a traer enfermedad, los seres espirituales vienen a traer depresión, opresión, no lo dejan dormir a usted, lo estorban, ¿vale? Le dicen cualquier cantidad de cosas para que pelee con su familia, para que usted esté ahí atribulado, cansado, para que usted esté ahí todo momento con su familia peleando, pero entienda lo que no es la lucha con él. Él nos ha dado el poder y la autoridad. El Señor dice que a nosotros Él nos dio la autoridad, ¿sí? Él nos dio la autoridad para que en el nombre de Él le podamos echar fuera a los demonios. No es en mi nombre, no es porque yo tenga poder, no es porque yo porque sea algo, sino porque es el poder de su palabra, de su Espíritu Santo. Que usted y yo, que somos la iglesia, no tengamos miedo, que nosotros sabemos que tenemos el poder de Dios, el nombre, que nosotros no le tengamos miedo a nadie, ¿sí? Entonces uno dice, hay veces en las noches que no deja dormir, que llaman y que no, es que no puedo. No, pues use el poder, hermano, porque nosotros, la iglesia, somos los soldados de Cristo. Si usted ve que pasa algo en su casa, que no hay quien, es que no sé qué le está pasando, no le dan, no, hay unas enfermedades, hermano, pues la palabra dice que nos dio autoridad, impongamos las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán, que en el nombre de Jesús nosotros echaríamos fuera demonios, y esos malditos se tienen que ir de la vida de la iglesia. Entendamos que eso es lo que ahora nosotros estamos luchando, ¿sí? Que no es que le dio, está oprimido, pues está oprimido por el diablo, porque dice en Hechos 10:38 que el Señor estaba lleno del Espíritu Santo y él iba y daba libertad a los que estaban oprimidos. ¿Por quién? Por el diablo. Entonces, si su familiar está oprimido, está mal, no puede dormir en la noche, ¿qué toca hacer, hermano? Pues toca ir a orar y echar fuera a esos malditos. Nosotros no podemos tener miedo, no ve que es el Señor, no soy yo, no es usted. Nosotros que usemos esa palabra, que nosotros le demos la autoridad, que nosotros creamos, que seamos esos soldados que están despiertos a todo momento, llenos con armadura, puestas armaduras, sin dejar dudar, sin dejar de ustedes de dudar que, ay, no, de pronto me da miedo y qué tal. Y es que yo he escuchado que por ahí los demonios a veces le dicen a uno, pues sí, pero no, nosotros entienda que nosotros ya somos apartados para el Señor, nosotros ya somos libres, nosotros ya hemos pasado de muerte a vida, Él no dio la autoridad a nosotros. Entonces, que nosotros entendamos que nosotros no somos nosotros, que la pelea no es contra nuestro hermano, que la pelea no es contra mi hermano, el de la iglesia, con el pastor, con su hijo, con su esposa. No es eso, el enemigo quiere venir a destruirnos, a matar. Eso es lo que él quiere, eso es lo que él está anhelando, eso es lo que él anhela. Entonces, hermano, en esta mañana, pues la palabra es esa, que nosotros entendamos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, que los poderes de las tinieblas están alborotándose para estorbarnos a nosotros, porque Él nos anhela. Entonces, esta mañana, ay, perdón, me pasé muchísimo. Entonces, que nosotros entendamos que el Señor nos ha dado el poder y la autoridad, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que nosotros usemos esa armadura, ese poder, esa autoridad, para que en el nombre de Jesús nosotros podamos resistir hasta el día, mano.
Padre, nosotros te damos gracias, Señor, por este tiempo y por este momento, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos hablas, Señor, a través de tu palabra, Señor, que nosotros no tenemos lucha, Señor, con nuestros hermanos, Señor, con los seres humanos, sino contra las potestades, con los seres espirituales, Señor. Y en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, Señor, que tú levantes, que nos fortalezca, que nos ayude, que ayude a ver, Señor, espiritualmente, Señor, que no tengamos miedo, Señor, que podamos usar, Señor, tu palabra, que podamos nosotros obedecer. Tu palabra dice, someteos a Dios, que nosotros te obedezcamos a ti para resistir al diablo y entonces él tendrá que huir de nosotros, Señor, para que nosotros podamos estar alerta, Señor, cuando en la noche, Señor, que nos levantemos a echar fuera esos malditos demonios que no nos dejan dormir, que estorban, Señor, que vienen a traer enfermedad, Padre, que vienen a traer opresión, Señor, que en el nombre de Jesús, que todo espíritu maldito que esté estorbando, que traiga toda opresión, toda obra del enemigo sea quebrantado por el poder de tu palabra, Señor. Espíritu Santo, obra con el poder tuyo, Señor, porque es en tu poder, Padre. Yo te doy gracias, Señor, por esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.